nos encontramos con un invitado. Vamos a tratar un tema que es muy importante, quizás muchos lo tomen o lo dejen pasar por desapercibido y que uno en el día a día no piensa en la incidencia que tienen situaciones que pasan a nivel internacional en nuestro diario vivir. En específico, la situación, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Fruto de una entrevista que realizó el comentarista Tucker Carlson a Vladimir Putin, no hay que presentarlo, todos sabemos quién es. Queremos comentar con Eriden Estrella, economista, miembro de esta mesa, que viene con mucha regularidad, sus impresiones y su análisis sobre lo que él comentó y qué podemos nosotros esperar luego de que Putin hablara cosas que quizá nadie conocía de una manera tan extensa sobre el conflicto actual entre Ucrania y Rusia. Bienvenido, hermano. Príncipe, muchísimas gracias por el honor de poder compartir en el día de hoy con ustedes. Y vamos a hacer nuestro mejor trabajo. En primer lugar, hay que entender cuál es la envergadura de lo que tenemos entre manos. Lo que tenemos entre manos es que hemos tenido el acceso a 2 horas del tiempo de uno de los líderes más importantes del mundo, desde el punto de vista militar, económico, geopolítico, en donde el contexto que le da forma a la entrevista es que se ha tratado el tema del conflicto en Ucrania, de la guerra en Ucrania. Entonces, desde que empezó la guerra, no habíamos tenido una participación de Vladimir Putin en medios de comunicación occidentales, entrevistado por un periodista estadounidense, sin que haya sido mal traducida o mal interpretada su comunicación. La última vez que supimos de Putin para medios occidentales fue en el discurso de fin de año en el Kremlin, en el que lo que llegó para acá fue que él había dicho que iba a empezar una guerra nuclear. Cuando tú buscas el discurso completo, traducido por un intérprete oficial del gobierno ruso, no dijo eso. Obviamente que no dijo eso, sino lo que dijo fue que había riesgo de un escalamiento si el tema en Ucrania en el largo plazo no se resolvía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos entre manos? Bueno, la visión de cómo Putin ve el problema. Trayéndolo al contexto dominicano, a mí me parece extraordinariamente importante. ¿Por qué? Bueno, porque primero estamos ante el reconocimiento de que se está creando un eje de intereses geopolíticos en el mundo. Estamos todos en una economía global, pero hay 2 alianzas bien diferenciadoras desde el punto de vista económico. Uno es el tradicional, que antes era el único, de Estados Unidos con sus aliados militares, económicos y diplomáticos, básicamente Europa y la OTAN, y lo que están tratando de hacer Rusia y China con los países del BRIC, que son los países, dígase Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Argentina, Chile, Brasil, que la dinámica es que estos países se están uniendo entre ellos mediante la plataforma de ciertos tratados de libre comercio específicos en el que comparten tecnologías, características comerciales, insumos, materias primas, y que se han puesto de acuerdo en no hacer sus transacciones en dólares estadounidenses. Esto es lo importante del tema, porque hasta el momento la economía mundial se regía a base de ponerle un precio a las cosas en dólares. Cuando usted piensa en el precio de un celular, en dólares, que tú lo piensas. Cuando tú piensas en el vehículo, en el precio de un vehículo, es en dólares, que tú lo piensas. Cuando tú piensas en el valor de una casa, de un departamento, de una inversión, es en dólares, que tú lo piensas. Entonces, frente a lo que estamos es a la conformación de un nuevo bloque económico cuya medición del valor de sus transacciones ya no es dólar estadounidense. Pueden ser yuanes chinos o rublos rusos. Para eso crearon ellos el BRICS, que nace como un sistema económico. Pero el tema es que no hay una imposición en cuál va a ser la moneda, ¿eh? No. Ellos lo que le han quitado fuerza a Estados Unidos, obviamente, a nivel geopolítico, porque quien controla el dinero controla el mundo. O sea, ahí está todo. ¿Cómo eso afecta a RD? Definitivamente que la meta
de la agenda de crecimiento al 2050 de la República Dominicana es mucho más compleja de lo que era antes de la guerra de Ucrania. ¿A qué yo me refiero? Antes de la guerra de Ucrania, la República Dominicana podía hacer negociaciones sin ningún problema con cualquier país del mundo, ya sea Rusia, China. Había una cámara de comercio aquí. Totalmente. Ahora las cosas son más parecidas a como eran durante la Guerra Fría. Estados Unidos es un árbitro, sobre todo con los países pequeños de este lado del mundo, en donde dice, tú haces negocio conmigo, pero no solamente haces negocio conmigo. Yo quiero un compromiso político. Yo quiero un compromiso de que tú me compres mi tecnología. Yo quiero un compromiso de que tú me compres el carbón de Punta Catalina a una empresa estadounidense. Yo quiero que si tú vas a consumir gas natural, tú me lo compres a una empresa estadounidense. Bueno, si tú quieres formar parte de una posible alianza, una profundización más allá del TLC, bueno, tienes que cumplirme con este requisito que yo necesito que tú tengas en la República Dominicana. Uh-huh. Si en el día de hoy la República Dominicana quiere profundizar relaciones con China, por ejemplo, va a tener ciertas dificultades internacionales con Estados Unidos en ese sentido. Por ejemplo, recientemente yo hice un análisis sobre la industria automotriz y caigo en la República Dominicana, en donde la incidencia de una gran cantidad de vehículos chinos es indudable. Sí. Hay muchas marcas que ya casas de renombre la están representando aquí y están teniendo una acogida muy, muy buena. O sea, uno en la calle, en un semáforo, se topa con muchos carros chinos ya. Pero una particularidad del vehículo chino es que está llegando sumamente caro a RD. Uh-huh. Extremadamente caro. Si hay carros de $100 y pico mil, $90,000. Y los baratos están en el mismo renglón de precio que los carros americanos y coreanos, sí, y por ejemplo, gasolina. y japoneses. Yo creo. Y más caro. Sí, correcto. Hay vehículos chinos eléctricos que están llegando acá a $55,000, $60,000, $65,000. Eso es un precio. Pero hay de $100 y pico mil. Sí, claro, hay mucho más caro. Pero si tú te vas a gasolina, la jipetica que se usa mucho, por ejemplo, la diferencia de un vehículo chino y americano, a veces son $10,000, un ejemplo, que para tú hacer una inversión pensando a largo plazo, yo personalmente digo, no, yo me voy a ir por lo seguro. En ese caso, porque Claro. está probado ya, por ejemplo, el vehículo japonés versus el chino. Claro que sí. A largo plazo te sale hasta más barato porque te va a ir peor. Correcto. Y Correcto. comprate el japonés en vez del chino. Entonces, lo que expongo es que hasta cierto punto tendría sentido estratégico de desarrollo en la República Dominicana que hayan incentivos fiscales a los vehículos eléctricos chinos en RD, para que su adopción sea mayor. Como el tratado del impuesto único, el tratado de libre comercio con los Estados Unidos que tenemos. Exactamente. Bueno, pues yo lo que creo es que bajo el contexto actual, que un país pequeño en comparación, dentro de la periferia de influencia geopolítica estadounidense, que haga un incentivo fiscal al producto de manufacturación chino, eso puede traer problemas en la República Dominicana. Antes, 2018, 2019, 2020, incluso 2021, antes de la guerra con Ucrania, eso no hubiese sido un problema para nosotros. Creo que ahora sí, definitivamente sí. Entonces, el contexto de lo que hace esto es que limita el escenario de posibilidades de desarrollo de la República Dominicana. Y ahora, al ser más complejo, tenemos que maniobrar de manera estratégica y diplomática entre esos dos ejes de poder económico. Lo cual quiere decir que ya el tiempo en el que la Cancillería era un premio político está muy en el pasado. Es un problema ahora. Es un problema. Es así. Ahora Haití, se vuelve un Medio elemento. Oriente y esto. Sí, correcto. Se vuelve un elemento estratégico de desarrollo la profesionalización del cuerpo diplomático de la República No, ya Dominicana. es necesario. Ya es necesario. Entonces estaríamos hablando de que uno de los dos competidores o uno de los dos bloques no quiere meter a la mala en él. Correcto. Para ser dominicano, Sí, correcto. no quiere meter a la mala La en nueva él. ruta de la seda de ellos. Lo que por un lado. quiere decir que si ellos ganan, no va bien, pero si ellos, como se está vislumbrando, que están perdiendo fuerza, pierden, a nosotros nos va bastante mal. Entonces, lo que nos conviene a nosotros es mantener una posición neutral en donde identificamos nuestros mejores intereses de desarrollo como nación
de un lado y los mejores intereses para nosotros del otro lado y navegar diplomáticamente entre las dos partes. Eso, No casarnos con ninguno de los dos. eso que tú estás diciendo no es para los muchachos que están en el Mirex ahora, ¿eh? Eso es otra No, liga. ni los que han estado. Eso es tampoco. otra liga. Porque hay presión y hay línea. Tú sabes, eh. hay que ver bajo qué condiciones sube este gobierno. Recuérdense de Pompeo, recuérdense que desde el 16 el propio Luis Abinader está yendo a Washington, negociando allá. O sea, hay compromisos. Que le regalaron al presidente, al gobierno dominicano, $1,000 millones sin prácticamente ningún compromiso. Sí. ¿Se acuerdan de eso en el 2021? Pero déjame... Y tú sabes, y ustedes quieren que yo le diga lo más grande. Tú debes saberlo, Eriden. La mayoría de los radioyentes que nos oyen quizás no. Y no sé si ustedes están al tanto. No se ha tocado un peso de eso. ¿Tú sabías que eso está intacto? Sí, yo sabía que eso. No se ha tocado un peso, No. pero aquí se está cogiendo dinero prestado, pero esos 60,000 millones. Están ahí. Y están ahí intactos. ¿Tú sabes por qué están ahí? Porque para que ellos lo suelten, tú tienes que justificar en qué lo vas a gastar. Ah. Y hay una serie de Requisitos. cuentas de No le han- supervisión contable, don Report. Cuentas de supervisión contables que tú lo tomas, ellos te giran la línea, entonces ellos supervisan la ejecución de ese capital y tú No hay tienes que búsqueda, reportar. Eriden, no hay búsqueda. O sea que ahí no aplica lo que pasa con los combustibles de otros costos. No hay otro costo ahí. Ahí no hay otros costos. Y los Y no hay gasto préstamos, de administración. y los de esa ley. préstamos, los 40,000 millones de dólares, fíjate, tienen 1,000 de los gringos que no tocan porque tienen que ejecutar. Si tú lo cogiste prestado No, para hacer una... ejecutar transparentemente. Oye, si tú lo cogiste para hacer una planta eléctrica, la planta tiene que estar ahí. No puede ser virtual. No puede ser virtual la planta. Y hay que comprársela a los gringos. ¿Entiendes lo que te Y hay quiero que decir? comprársela a ellos. Temas que hay que resolver. ¿A quién le vamos a comprar las diferentes matrices energéticas del desarrollo dominicano? Punta Catalina consume carbón. El carbón más barato del mundo mineral que hay ahora mismo es chino. Sí. Obviamente que tenemos un compromiso con una empresa estadounidense debido a Estados Unidos, pero en algún momento ese contrato se va a acabar. Incluso hay cláusulas que permitirían terminar ese contrato y ver cuáles son las diferentes opciones que hay en el mundo. Otra cosa es el hecho de que los paneles solares más baratos que hay en el mundo ahora mismo son chinos. No, y tecnología diferente, nueva. Ya hay unos rollos que se pegan, mucho más barato y más fácil. Óigame, esto quizás sea un poco... No es común en medios de comunicación hablar de esto, pero existe lo que se llama el desarrollo estratégico. Ujú. Y eso no es más que tú definir qué ambientes, qué lados de la sociedad dominicana tú vas a desarrollar y cuáles no. En el contexto del siglo XXI, todo eso tiene que tener un soporte tecnológico. No podemos seguir con un semáforo, con un reloj interno a lo loco que se prende y se apaga cuando él quiera. Todo eso tiene que estar unificado bajo una plataforma tecnológica. Estoy hablando de la digitalización de las ciudades de la República Dominicana. Esto no es un tema de ciencia ficción. Esto es una necesidad ya, hoy día. ¿A quién tú le compras las cámaras para la observación constante de las intersecciones de la República Dominicana? Ya sea por seguridad, ya sea por vigilancia, ya sea por gestión de las emergencias y accidentes que surgen. Flujo, para medir el flujo del tránsito, para poder planificar, planificación. Mira, ayer- Pero es bajo una todo. premisa de costo-beneficio, que es el punto al que entiendo Eriden quiere señalar con el tema de a quién le compramos esos equipos. Pero hay un punto que también se repite con el caso que iniciamos esta conversación, Ujú. y es la entrevista del presidente Putin. Piensen qué pasa con el gas natural, porque nada es casual, todo es causal. Recuerden las explosiones de Nord Stream. El Nord Stream fue En tocado en esta Entonces, ¿qué pasa? Ese en esta gasoducto que estaba suministrando gas natural a Alemania y a la mayoría de los países de Europa con desde un precio Rusia muy competitivo desde Rusia hacia hacia Alemania. Europa. Ujú. La mayoría de Europa se beneficiaba en este sentido a un precio sumamente asequible. Pero ¿qué pasa? Eso amenazaba los intereses de Occidente, alias Estados Unidos. Y se genera ese sabotaje, porque ya muchas investigaciones periodísticas han dado con los detalles y pueden llamar abiertamente sabotaje de Nord Stream. ¿Qué hace eso?
reconfigura el escenario geopolítico de los intereses ahora con respecto al gas natural y entra a Estados Unidos a vender el gas natural triplicado su valor a los que están dependientes de este suministro y sale de la ecuación Rusia. Por eso hay que vender, mitificar una figura prácticamente demoníaca de Vladimir Putin. Incluso en esa entrevista con Tucker Carlson le pregunta abiertamente, ¿quién explotó Nord Stream? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Lo hicieron ustedes. Y el periodista le dice, yo estaba ocupado ese día. Yo tengo mi alibi. Pero ¿saben cuál es el sentido? Que fue Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es el sentido? Está claro. Y las investigaciones periodísticas dan detalles muy iluminadores sobre los oscuros intereses que hay detrás. Y al final, ¿quién entró a rescatar la necesidad de gas natural triplicando su valor? Estados Unidos. Señores, Nord Stream era una amenaza al dominio de Occidente y ahí quedó demostrado, como también entiendo que la situación con Ucrania-Rusia es una enorme operación de falsa bandera, porque hay un elemento de provocación detrás. Recuerden los acuerdos de Minsk 2014, independientemente de su viabilidad o factibilidad, ahí firmaron todos. Entonces, antes de tú tocar un elemento del tablero que nos comprometimos a informar antes de mover una pieza, tú no pretenderás que si a ti te dan un golpe de improviso, usted le pase la mano. El presidente Putin hizo lo que tenía que hacer. Dar una respuesta a la violación del contrato en primer lugar, porque ese es el origen de toda esta situación. Pero ¿qué pasa con el presupuesto de los Estados Unidos? Señores, por eso digo la operación de falsa bandera, mientras yo me estoy entreteniendo en que el malvado está de este lado, el que está moviendo los escenarios detrás de bambalinas sigue sacando el presupuesto de los Estados Unidos hacia Ucrania con la excusa y justificación, entre comillas, de defensa. Pero, ¿cómo están los estadounidenses? ¿Ustedes le han preguntado si están de acuerdo en que sigan filtrando el presupuesto estadounidense para Ucrania? Luego del minuto 30 de la entrevista, Vladimir Putin pasa a un proceso en el que él explica su opinión sobre la actual coyuntura estadounidense y rusa con respecto a los países que forman como una especie de resorte, de equilibrio geopolítico territorial entre la Unión Europea y Rusia. Yo creo que luego de esto va a haber que reescribir, Humberto, Ricardo, todos acá, varios libros de los primeros 20 años de la historia del siglo XXI. Él dice que en el 2000, él se reunió, siendo él recién electo presidente de Rusia, se reunió con Bill Clinton en el Kremlin y le preguntó que si Rusia colocaba la moción de entrar a la OTAN, oigan de lo que estoy hablando, si esa moción hubiese sido aceptada. Clinton le dijo que sí en el momento. Pero luego, cuando se reunieron en la noche a cenar, le dijo que lo había consultado con su equipo y le dijeron que no. De lo que estamos hablando es de que se hubiese podido asegurar la paz mundial, y no estoy subestimando esto, se hubiese podido asegurar el conflicto geopolítico de los primeros 50 años de esta época. Con esa entrada a la OTAN. Con esa entrada a la OTAN. Porque la OTAN es una organización que mucha gente no la entiende. Es una organización militar. Creada por Churchill y otros aliados más estadounidenses para unificar a Europa, colocar la hegemonía estadounidense en Europa, pero mantener a Rusia afuera. Y todo implica que funcionan como un solo ejército. Si hubiese enterrado Rusia ahí, habrían desequilibrios de seguridad militar regionales, pero no sería una posibilidad de una tercera guerra mundial. Pero ojo, el contexto del que hablas era con respecto a Rusia como la URSS. No. Porque luego de que cae el comunismo... Es que la propuesta de Putin fue en el 2000 a Clinton. Sí, ya la URSS no existía. Claro, no, pero me refiero con el origen que dijiste de la OTAN. ¿Y para qué se generó desde Churchill? Por cierto. Y ya ese enemigo no existía. Nikita Khrushchev, siendo recién electo presidente,
de Rusia, de la URSS, de la Unión Soviética, también persiguió el objetivo de entrar a la OTAN y le fue denegado. Bueno, Esto ha pasado en diferentes ocasiones. pero desde el principio, el Tratado de Yalta, ¿de qué fue que se trató? Exactamente. Estaban todos juntos, estaban todos los aliados. Rusia formó parte de ese tratado. Sí. Estaban Estados Unidos, Sí. Inglaterra y Rusia. Sí. Todos amiguitos. Stalin. Stalin. Hasta que nuestros amigos norteamericanos y nuestros amigos ingleses Empezaron decidieron hacerle una jugada estratégico-económica a los rusos. Y ahí es que empieza el problema, porque estaban todos amiguitos. Cuando acabaron todos juntos, Sí. Sí. los aliados, la Segunda Guerra Guerra Mundial, Mundial. contra el Axis del Mal. Hay que Desde ahí es que empieza el problema. decir también que quienes eliminaron a Alemania militarmente hablando fueron Los rusos, claro. fueron los rusos que llegaron a Berlín y llegaron al búnker de Hitler. Sí. Discutir ese tema es un absurdo histórico. ¿no? Sí, eso es verdad. Y decirle Es a así. Vladimir Putin neonazi también es un completo disparate. Es verdad. Sí. Que Es ha sido verdad. la principal acusación estadounidense a Putin desde que empezó el conflicto en Ucrania. Es bueno ver la película Stalingrado, es buena esa película. Tú sabes que yo prefiero Del amanecer a la penumbra de Jean-Jacques Barzón, un libro, tú puedes parar esa puerta con ese libro, pero nada más tienen que leerlo de la mitad en adelante, no tienen que leerlo entero. Y se van a dar cuenta de una versión de la historia un poco diferente de lo que sucedió ahí. Vamos, Déjame decirte, dale. cuando yo le digo a la gente, ustedes conocen Al Jazeera, Sí, claro. eso lo conoces tú. Y Claro. aquí en esta mesa, pero la mayoría no la conocen. Ese es el equivalente a CNN, pero del otro lado. Sí. Del Sí, interés ¿No te dicen Yacira estadounidense cuál? La de que trabaja en la Oriente. banca. Ey, óyeme, Y que Yacira. y esos tipos, déjame Al decirte, Jazeera. y déjame decirte, Al Jazeera es mucho más imparcial, porque es que le dan a todo el mundo. Sí, sí, es cierto. Y tiene una versión mucho más neutro, sin ningún tipo de preferencia. Y te dan los datos de los acontecimientos, pero así, crudo, en el mismo sitio. Sí. Al Jazeera es una cadena de noticias que está como que dice del otro lado, que es árabe. Sí, en árabe. su en Ellos en tienen su- corresponsales aquí, ¿tú lo sabías? No, no sabía. Enfocándonos un poco, Eriden, en el aspecto económico, Ujú. según lo que tú pudiste ver y escuchar en la entrevista, en la extensa entrevista a 2 horas y Vladimir 7. Putin, ¿qué tú nos pudieras decir? Dos cosas. La razón principal del conflicto entre Rusia y Ucrania se da por el avance que ha tenido el sistema de misiles nucleares, de misiles balísticos intercontinentales de la OTAN, acercándose cada vez más y más y más específicamente a Moscú. El problema en específico fue que un ICBM, un Intercontinental Ballistic Missile, disparado desde Alemania a Moscú, llega en alrededor de 6 o 7 minutos, porque es ayudado por el giro de la rotación de la Tierra. Un poco, es un tipo de misil que llega a casi órbita y de allá Sí. baja. Como Pedro Martínez. Baja entre 12.000 a 14.000 kilómetros por hora. Mientras más cerca tienes de esos misiles de tu ciudad, más corto es el tiempo que dura la explosión en llegar, ¿no? La bomba nuclear. Entonces, ¿cuál es el problema con que la OTAN se expanda hacia las fronteras de Rusia? Bueno, que el tiempo se achica y se achica y se achica. En un minuto De lo van a respuesta. tener ahí. Correcto. Claro. Entonces, luego de la caída de la Unión Soviética, la OTAN tuvo 5 olas de expansión hacia las fronteras rusas. Y hubo un momento en el que Putin le propuso a George Bush, hijo, si ustedes quieren crear un sistema antimisiles para resolver el problema en Irak y en Afganistán, vamos a hacerlo juntos, vamos a mezclar nuestra tecnología y vamos a hacerlo de forma conjunta. La respuesta le vino a Putin mediante el director de la CIA de aquel momento y fue que no era estratégico para ellos hacerlo así. Entonces, Putin les respondió, bueno, pues nosotros vamos a tener que responder ante esa amenaza militar. Y respondieron sacando del archivo una serie de conceptos armamentísticos que ya estaban desarrollados, ya estaban planificados durante la Unión Soviética, pero no había la tecnología suficiente, que son los misiles hipersónicos
y los radares antiaviones furtivos de Estados Unidos. ¿Por qué esto tiene una vinculación económica? Bueno, porque entre el 2005 y el 2014, que se vino a tener el primer prototipo de ambas tecnologías, Rusia dedicó casi el 15% de su Producto Interno Bruto al desarrollo de esos sistemas armamentísticos. Hoy día se tienen una serie, bueno, y literalmente, han pasado a la obsolescencia el sistema convencional de la OTAN de misiles balísticos intercontinentales. Porque Rusia puede hoy disparar un Satán 1 y un Satán 2, que es como se llama el misil de forma cariñosa, desde Siberia. Ese es el grandote, ¿verdad? No, es el pequeño. ¿Cómo que se llama el grande? La espada de Damocles. La espada de Damocles. Eso no tiene nombre. Es un misil, la espada de Damocles, que sube, es un misil nuclear. Es un misil cuyo motor es nuclear, tiene un reactor nuclear y la ojiva que dispara es nuclear. Entonces, como es nuclear, puede mantenerse en órbita por tiempo indefinido y puede descargar su ojiva nuclear cuando Rusia Ellos lo lo ordene. decidan. O sea, que puedan dar una vaina de esa tranquilo. La espada de Damocles. Es inmenso el misil, Es inmenso. sumamente grande. Pero Yo vi las comparaciones de la de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Y son una cosita. sí. Juguetes, pero ¿saben algo? También hay que pensar con el Déjame rol. terminar el tema, ¿por qué lo militar importa en lo económico? Que no es obvio. El tema es que al Rusia desarrollar estas tecnologías, no solamente es desarrollar el motor o la ojiva nuclear, también es el sistema de posicionamiento global, también es el sistema de escaneo tridimensional, también el sistema de comunicación satelital para tú controlar en tiempo real un misil que se está moviendo a 4.000 y 12.000 kilómetros por hora. Rusia, desarrollando este sistema, ha desarrollado una serie de tecnologías de la información que China y Estados Unidos ahora que están empezando a conceptualizarlas. Esto le ha dado la ventaja tecnológica en sistemas de seguridad, en sistemas de radar, en sistemas de comunicación a Rusia, que en ciertos aspectos Estados Unidos todavía no llega ahí. Por esto es que Estados Unidos... Rusia tiene unos uniformes que son literalmente Robocop, que ni China ni Estados Unidos lo tienen también. Los esqueletos que ayudan a la gente a... Sí. sí, los Y he visto. de Los he comunicación visto. y pueden tirar sin mirar dónde están tirando. Es decir, Robocop. Sí, los he visto. Pero el tema es que existe un tercer sistema de defensa, que es el S-500, que es un misil tierra-aire que se monta en un camión y sale de manera vertical, pero luego se pone de manera horizontal. Ese tipo de misiles es un Fox 3. ¿Qué es eso? Es un misil que se comporta como un avión. Es un misil con una inteligencia artificial, y no estoy utilizando el término de manera genérica, que tú le das un punto y él lo va a perseguir. Y tiene todos los radares, los sistemas de monitoreo y de Sensores. detección y de comunicación para él ir donde un F-22 Raptor o un F-35 y derribarlo de manera automatizada, sin la necesidad de la operación de un humano en el proceso. Es verdad que los mejores aviones del mundo lo tiene Estados Unidos. Pero ahora tiene... Pero los mejores radares lo tiene Rusia. Y los mejores misiles. Mm. Entonces, con una cosa tú desactivas otro sistema. Y esto ha cambiado el balance militar en el conflicto geopolítico de la OTAN. ¿A dónde vamos con el tema económico? China quiere todas esas tecnologías. Y no las puede copiar porque son extremadamente complejas. China no puede en 5 años hacer lo que a Rusia le tomó 30, por más nivel de procesamiento que se tenga en el día de hoy. Entonces, han empezado un proceso de cooperación económica, comercial, militar, tecnológica, de integración de sus sistemas financieros, que han unificado. En lugar de Estados Unidos irse por los fundamentos de la política real, que es, somos 3 perros que habemos en el mundo entero, lo que a mí me conviene es que los otros 2 enemigos míos no se junten, porque ellos 2 de forma individual no pueden conmigo, pero si se juntan ellos 2 de forma junta, contra mí sí pueden. En lugar de Estados Unidos
valerse de esos fundamentos de impedir que ellos se unan, cuando le quitó el acceso a Rusia del sistema de transferencias interbancarias SWIFT para tratar de demoler la economía rusa, lo que hicieron fue un error estratégico o económico nunca antes visto. Y fue que Rusia, con el valor intrínseco de su tecnología, salieron a básicamente venderla a quien quería comprar. Salieron al mundo a venderle gas natural a quien lo quería comprar. Y generaron una cantidad inmensa, no solo de dólares, sino que esas operaciones las liquidaron en rublos rusos. Y eso ayudó a que el rublo se mantenga hoy como una moneda de reserva. Porque fue decisión de los Estados Unidos darse un tiro en el pie. Las transacciones en dólares a Rusia. Y eso le dio una plataforma de ultra ventaja con respecto a Estados Unidos y su ahora gran aliado China. Comparaciones. Correcto. Y lo dice el mismo Putin. 1992, para que le pongamos número. Los países del G7 tenían un mercado de la economía mundial, cito, del 47%. Ya el 2022, O sea, esto bajó al 30%. El total del Producto Interno Bruto de los países del G7 era un 47% del Producto Interno Bruto. Al 2022, 30%. Eso ha ido bajando. Claro. Y ahora mismo el bloque económico que más rápido está creciendo son los BRICS. Entonces, en cuanto a hegemonía económica, los países industrializados occidentales están bajando y los emergentes están subiendo y se están subiendo rápidamente. Y la posición estratégica de Rusia y China es: vamos a permitir que los países como Brasil, como Argentina, como Chile, como la India, como Sudáfrica, tengan cierto nivel de acceso tecnológico para que se resuelvan sus problemas económicos y así crear mejores lazos geopolíticos entre nosotros. Es una estrategia diplomática no intervencionista, fundamentada esencialmente en intercambio económico y que ese intercambio económico no sea tasado en dólares estadounidenses. ¿Qué ha provocado eso? Se le están comiendo los caramelos a los gringos. Salimos, piro, de la pandemia y en octubre del 2021 China, que lo dijo Putin, se convirtió en la principal economía del mundo. Nosotros los economistas hemos estado en un debate grandísimo para poder estimar cuándo eso va a suceder. Y el FMI tiene que validar eso. La información primicia que está dando Putin es que lo logró en octubre del 21. Sí, yo lo leí. Eso es un debate, don Ricardo, que tiene tiempo. No pasamos el 2022 debatiendo eso. Así es. Que si el modelo de fulano, que si el modelo de Mengano, que si el banco, ¿por qué el Banco Mundial no dice lo que tiene que decir? ¿Por qué el FMI no lo dice? Contrale, ya tienen reportes, estudios econométricos que así lo validan. Y entonces viene, para que tú veas, el tipo es brillante. Y dicen, Rusia no es una amenaza geopolítica de largo plazo global para Estados Unidos. Nosotros somos un poco más de 100 millones de personas. China lo es. Más de 1.500. Con un PIB per cápita altísimo, con una clase media altamente sofisticada. Sí, y creciendo a cada... Y que Estados Unidos ha decidido limitar el acceso de compañías chinas a la economía estadounidense y lo único que está haciendo es lacerando ellos mismos su propia economía, porque ¿a quién le conviene que vayan los chinos a hacer negocio en Estados Unidos? A los gringos. Es así. Exactamente. Entonces, yo no quiero hacer un resumen de algo que dura 2 horas y 7 minutos acá, pero yo les voy a decir algo. Yo creo que esta es la entrevista más importante que hemos tenido en lo que va del siglo XXI. Porque va a obligar a reescribir muchos libros de historia sobre la presidencia de Bill Clinton, sobre la presidencia de George Bush, sobre cómo fue el proceso de desarrollo de Irak, de cómo justificaron pasar, cómo se justificó pasar de Irak a Afganistán, cómo diantres el 11 de septiembre se convirtió en eso. Eso es lo que mucha gente no conoce. Y ahí se habla. Y se habla en unos términos que tú ni siquiera un café tienes que tomarte para entenderlo. Hablado en... No, que Putin es un león. Y entonces lo que más me sorprende es
que el hombre tiene 20 años diciendo lo mismo. No ha cambiado sus opiniones. ¿Por qué la guerra con Ucrania? Bueno, porque me están rodeando con los sistemas antimisiles y yo no puedo permitir que Estados Unidos a 7.700 kilómetros de distancia me ponga unos misiles aquí. Ustedes saben lo que pasó cuando Rusia puso misiles nucleares en Cuba. Es exactamente lo mismo. La crisis de los misiles, sí, eso mismo. Pero eso explica también la inclusión reciente de países que absolutamente no tienen historia en temas militares, como Finlandia, para el tema de cercar, porque hay que verlo también geográficamente, porque sí, hablamos de geopolítica, Eso porque hay un tema geográfico. Esa idea es brillante. Usted agarra un mapa y no se justifica desde el punto de vista de esfera de poder que Estados Unidos esté financiando la guerra en Ucrania. ¿Para qué? No tiene suficientes problemas internos. Hay un problema de casas. No hay suficientes casas en la economía estadounidense. Hay gente viviendo en California. California, del estado más rico San Diego, de la Unión Estadounidense. Don Ricardo, gente viviendo en un parque. Pero Y gente trabajando. Pero con un millonario presupuesto destinado a inmigración ilegal, cubriéndole costos que los propios ciudadanos no dan abasto. Por cierto, Putin no es un santo. No. Espérense. No. Lo que pasa es que es muchísimo más fácil tú tener una posición desfavorable en esta parte del mundo hacia Putin que una favorable. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y sus medios de comunicación son quienes escribieron el libro de la propaganda. Y es difícil tú salirte de esa esfera de comunicación. Putin es una persona que no le gusta la libre prensa. Nosotros no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo aquí en Rusia. No. Y no hay que llegar a volverse alguien de importancia en Moscú para tener un problema. Hay muchísima gente presa, periodistas, por denominar la guerra en Ucrania guerra y no operación especial. Pero también es cierto que hay una serie de sucesos históricos con los cuales Estados Unidos los ha comunicado a cómo ellos entienden que deberían de hacerlo. Y que es una gran mentira. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de crear una figura de autoridad, o se crea una figura de autoridad y tú entiendes que lo que esa persona te dice es lo bueno y lo malo. Y como nosotros somos prácticamente una colonia estadounidense, lo bueno es lo que ellos dicen que es bueno y lo malo es lo que ellos dicen que es malo. Hasta la era digital, donde uno tiene acceso a videos del lugar donde está sucediendo, de personas comunes que lo están viendo, casi en tiempo real a través de las redes. Entonces ya eso hace que ese cerco propagandístico pues se vaya cayendo, al igual que la estrategia que protegía ese cerco propagandístico. Y yo entiendo que eso es lo que mueve a Putin a dar esta entrevista. O sea, ahora no es el desgraciado malo Putin, no estamos diciendo que sea bueno, No. pero sí nos tomamos el tiempo de escuchar, Claro, como tú dices, lo que él tiene 20 años diciendo. Porque ya tenemos una apertura para emitir juicios, si se quiere, ni siquiera juicio, para ver toda la información del problema. Ya eso se llama en investigación sesgo de confirmación, donde te dicen una cosa y tú acomodas todo en tu mente para que encaje con esa cosa. Ya el sesgo de confirmación en cuanto a Occidente, Oriente, ya se está desvaneciendo a nivel mundial, precisamente porque lo tenemos todo en la mano. Tenemos la información y llega aunque tú no la quieras. Llega el otro lado de la historia. Pero también llegan los misiles que citó Eriden hace un momento, y el tema de poder geográficamente establecer un cerco que sitie al enemigo común. Pero ¿quién lo ha decidido? Estados Unidos, bajo una premisa del argumento ad verecundiam, que es precisamente la falacia de autoridad, porque Estados Unidos ha determinado quién es el malo de la película en esta ecuación y busca geográficamente cercar, sitiar a Rusia como un método de presión. Sin embargo, eso mismo hizo a través del comercio. ¿Y qué pasó? Dice el propio presidente Putin algunas cifras en esta entrevista en el tema comercial. Por ejemplo, dice: los dólares estadounidenses representaban aproximadamente un 50% de las transacciones
con terceras partes desde Rusia. De las reservas. De De las ac- reservas. De las reservas. de las transacciones con terceros países. Sí. Y luego, ¿qué ha pasado a partir de ese tiro en el pie que se dio Estados Unidos? Un 13. Que del 50% bajó a 13%, Un 13. haciendo que Rusia incremente precisamente esa alianza estratégica con China, que ya no está impactando solamente el tema del comercio, y por eso se está armando geopolíticamente una verdadera lucha de titanes, pero no es porque está Estados Unidos, ojo con esto. No, es a pesar de Estados Unidos. Eriden, hay 30 segundos para que tú cierres. Dos cosas. Rusia, en el 2023, fue la economía europea que más ha crecido. Segundo, ha crecido a pesar de 1 millón de sanciones económicas. Sería una locura hacer el ejercicio de cuánto hubiese crecido sin sanciones económicas. La balanza de pagos entre China y Rusia es que China le vende a Rusia alrededor de 240 mil millones de dólares y que Rusia le vende a China alrededor de 230 mil. Ellos están trabajando para nivelar eso. Y me parece a mí que los países de economías pequeñas que nunca han tenido la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio en términos justos por 2000 razones diplomáticas, económicas, políticas, si se mueven de manera inteligente, pueden lograr intereses entre los dos hemisferios que nunca hubiesen podido lograr si Estados Unidos fuese el policía del mundo. Eso es un llamado a la República Dominicana a formalizar su cuerpo diplomático y a no casarse con ninguno de los dos. Podemos hacer que China no construya un tren y podemos tomarle los dólares a Estados Unidos, pero tenemos que ser extremadamente inteligentes, fuera de los espectros de tiempo de 4 años. Hay que hacer compromiso de que el 2050 y hay que hacerlo de manera inteligente. Esto es una coyuntura que nos conviene a nosotros, pero nos conviene siendo inteligentes y estratégicos. Gracias, Eriden. Y Señor, soberanos. sobre todo, exacto.